Mis hermanos, a lo largo de la Escritura, nosotros encontramos a hombres que han expresado un profundo amor y anhelo por la palabra del Señor. El salmista declara: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119, verso 103. En otra ocasión, él exclamó y dijo: abro mi boca y suspiro, porque anhelo tus mandamientos. Salmo 119, 131. Jeremías describió su experiencia diciendo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías capítulo 15, verso 16. Y de igual manera, Job afirmó lo siguiente: del mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Job 23, 12. Todas estas expresiones que hemos leído hoy acá muestran que la palabra de Dios es indispensable para alimentar el alma. Ellos la deseaban, la disfrutaban y dependían de ella, de la palabra, para vivir. La gran pregunta o las preguntas que surgen son las siguientes: ¿de dónde proviene este anhelo por la palabra? ¿Cómo puede una persona llegar a desear como estos hombres, como David, como Jeremías o como Job? ¿Cómo ellos pueden llegar a anhelar la palabra de Dios? ¿Y cómo yo puedo también desearla? En primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, hasta capítulo 2, verso 3, se nos enseña que aquellos que han nacido por medio de la palabra, ellos desarrollan un deseo ardiente por la palabra. Es decir, los discípulos que desean ser como Jesús anhelan la palabra de Jesús. Por eso, el argumento que quiero dejarles a ustedes acá y que voy a estar desarrollando a lo largo del sermón es el siguiente: desear la palabra de Dios nos permite vivir como Jesús. Desear la palabra de Dios nos permite vivir como Jesús. Mis queridos hermanos, lo que deseo es eso. Anhela la palabra si quieres ser como Jesús. Tú debes anhelar la palabra de Dios para llegar a ser como Cristo. El título del sermón: anhelando la palabra. El bosquejo de este sermón es el siguiente. Van a haber tres estructuras. La primera, obedeciendo a la palabra, verso 22 al 23. Dice la Escritura que nosotros nos purificamos nuestras almas por la obediencia a la verdad. Esta verdad es la palabra, pero te dice que es mediante el Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? Para poder amarnos los unos a los otros sin fingimiento. Y esto solo es posible porque el verso 23 dice que nosotros hemos sido renacidos de una simiente incorruptible. Mi querido hermano, qué gran privilegio tú y yo tenemos hoy. Y eso es lo que vamos a ver en la primera parte. Lo segundo, la eternidad de la palabra. Versos 24 y 25. La eternidad de la palabra. ¿Sabes lo que hace Pedro? Hace un contraste. Y para esto utiliza una cita de Isaías para mostrar lo temporal de la vida humana. Es decir, los mortales somos nosotros de una u otra forma finitos. En algún momento de nuestra vida vamos a morir. Dice que nuestras vidas son como la hierba del campo que se seca o como la flor que se cae. Así es la vida humana. Pero ¿sabes lo que dice Pedro? Pero la palabra de Dios
permanece para siempre. La palabra de Dios ha dado vida a los mortales. Y estos simples mortales ahora tienen algo eterno. ¿Y sabes qué es? La palabra de Dios que permanece para siempre. Y vamos a terminar nuestro sermón, mis hermanos, con el último punto, deseo por la palabra experimentada. Verso 1 al verso 3 del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro. Ahí Pedro te dice, tú debes desechar esto, pero no solo es desechar, ahora tú debes desear esto. Tú vas a desechar esto para desear esto. ¿Recuerdas las preguntas que surgen en nuestra introducción? ¿De dónde proviene este deseo por la palabra? ¿O cómo puede una persona llegar a amar la palabra de Dios de esta manera? Pedro nos dice en la última parte que este deseo por Jesús y por la palabra se debe a que nosotros hemos experimentado a Jesús. Sin experiencia no hay deseo por Jesús. Quiero que recuerdes eso. Así que vamos a ir a la primera parte, hermanos. La obediencia de la palabra. Vamos a leer versos 22 y 23. Dice la palabra de Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu en amor fraternal, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En esta primera estructura, en esta primera parte, el autor Pedro muestra que un alma santificada obedece a la palabra, llegando a amar a sus hermanos. Dice, habiendo purificado nuestras almas, es decir, nuestra responsabilidad como discípulos de Jesús es ¿cuál? Es purificar nuestras almas, mi querido hermano. Muchos de nosotros nos preocupamos por qué comer, qué es lo que vamos a comer. Todos nosotros, la mayoría nos preocupamos por comer bien. Otros se preocupan por ejercitarse bien. Cuando tú unes comer bien y ejercitarte bien, esto le va a hacer mucho provecho a tu cuerpo. Porque comes bien y porque te ejercitas bien. Pero ¿sabes qué falta? Falta algo indispensable para un discípulo de Jesús. Y es purificar su alma bien. Y Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas, es decir, aquellos que comen bien y que se ejercitan bien, necesitan algo más y es purificar sus almas con la verdad. Me fascina esto porque el Dios creador ha diseñado nuestras almas para que sean alimentadas de una sola fuente. Nuestras almas no pueden ser alimentadas con comida sin azúcar. Nuestra alma no puede ser alimentada con buen ejercicio. Nuestra alma únicamente puede ser alimentada con Jesús. Sin Jesús es imposible que una persona pueda alimentar su alma bien. Y Pedro le dice a sus hermanos, ustedes han purificado sus almas con la verdad. Dice, mis queridos hermanos, es claro, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. La verdad es la palabra viva que permanece para siempre. Esta verdad tiene que ver y tiene que apuntar con Jesús. Esta verdad tiene que ver con la palabra de Dios. Te pregunto, mi querido hermano, a ti hoy, ¿cómo has purificado tu alma esta semana? ¿De qué manera has purificado tu alma esta mañana antes de venir a este lugar? El único medio para purificar nuestras almas es por la palabra.
Esto no se trata si tienes un deseo de leer la palabra. Esto no se trata si tienes un deseo de acercarte a la palabra. No, esto se trata de que tu alma te pide a ti comer y ser alimentada por la palabra. La obediencia a la palabra, ¿sabes de dónde proviene? Proviene de un corazón transformado. ¿Puede cualquier persona alimentar su alma de forma correcta? La respuesta es no. Ahora, ¿todos los que están acá se consideran cristianos? Y probablemente todos dicen sí. Pero ¿cuántos de los que hoy o esta mañana se consideran cristianos realmente son discípulos de Jesús? Pocos. Porque hay una gran diferencia entre considerarte cristiano, es decir, que tú vienes a la iglesia el domingo, que tú una vez más que otra lees la Biblia, que una vez más que otra oras, bueno, que tú tienes tu deseo de irte al cielo y no al infierno, que tú crees en un Dios. Eso puede ser que te considere un cristiano, es tener una Biblia, pero hermano, eso no significa de que eres un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es una persona que está con Jesús, es una persona que disfruta a Jesús, es una persona, mi querido hermano, que desea a Jesús y depende de Jesús. ¿Sabes? Se dice que cuando Jesús caminaba, Él levantaba polvo. Y ese polvo que levantaba al caminar le caía a los pies de sus discípulos. Así que sus discípulos se ensuciaban sus pies y sus sandalias con el polvo que Jesús levantaba. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que estos discípulos estaban tan cerca de Jesús que se ensuciaban del polvo que Jesús levantaba. Ahora la pregunta es, ¿nosotros realmente estamos caminando tan cerca de Jesús para ensuciarnos del polvo de Jesús? ¿Cómo es caminar hoy día junto a Jesús, cerca de Jesús? ¿Cómo es hoy día, mi querido hermano, desear a Jesús, disfrutar a Jesús y depender de Jesús? ¿Sabes lo que Pedro dice? Obedeciendo a Jesús, obedeciendo su palabra. Hermano y querido amigo, el libro que tienes en tus manos esta mañana, este que está acá, la Biblia, no es un libro normal, no es un libro común y corriente. Este libro tiene algo sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque este libro tiene vida. Él examina el corazón de los hombres, se introduce en la privacidad humana y comienza a retorcer la humanidad, lo interno de nosotros. Nos invade, nos conquista. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque el autor en Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra en las coyunturas y los tuétanos del hombre. Ni el predicador, ni los pastores, ni las personas que tienen a tu lado pueden llegar a ser lo que este libro es capaz de hacer. Es fascinante lo que este libro puede llegar a ser. Así que allí están los discípulos de Jesús, alimentando sus almas con Jesús, con la palabra de verdad, obedeciendo. Pero Pedro dice, ¿cómo es que se logra? Mediante el Espíritu. Pero ahora Pedro está desarticulando cualquier razonamiento humano que pretenda decir que somos nosotros, los discípulos de Jesús, que logramos alimentar nuestras almas por sí solos. Pedro dice, ustedes necesitan del Espíritu para poder alimentar sus almas. Ahora, solamente nosotros somos salvos para esto y ya. ¿Cómo es que una persona puede llegar a vivir de esta forma? Bueno,
Lo primero, como decía alguien, Jesús nos salva a nosotros, no para llevarnos al cielo. Jesús nos salva a nosotros para que el cielo venga a nosotros. Es diferente. Todos nosotros deseamos ser cristianos o discípulos de Jesús porque nos queremos ir ya o ya de esta tierra. Queremos todos ir y disfrutar de Jesús. Jesús no está interesado en llevarnos al cielo, querido hermano. Jesús está interesado en que el cielo venga a nosotros. ¿Qué significa esto? Que tú y yo seamos un reflejo de Jesús ahora. Jesús no desea que seas un reflejo de Él mañana. Es decir, en un futuro, cuando Él venga. No. Él desea que desde ya tú representes la imagen de Jesús. Ahora bien, ¿quiénes pueden llegar a inventar sus almas? ¿Quiénes pueden llegar a vivir como Jesús? Pedro, en el verso 23 dice que nosotros hemos sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y te dice por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, tú y yo podemos llegar a alimentar nuestras almas con Jesús y con la palabra de Jesús, porque nosotros hemos sido renacidos con una simiente incorruptible. ¿Sabes quién es esa simiente incorruptible? Jesús. Y te dice, pon la palabra de Dios. El verbo hecho carne. El Dios encarnado, la palabra, el lobo entre nosotros. Esta palabra viva se hizo humana y habitó entre los hombres. Y los hombres no solo la escuchaban, sino que la veían, mi querido hermano. ¿Sabes lo asombroso de esto? Que la misma palabra que ha vivido por la eternidad habitó entre los hombres y comenzó a hacer estrago en las colonias. Y Pedro hace una separación entre una simiente corruptible y una simiente incorruptible para mostrarte a ti la necesidad que tenemos de la palabra de Dios, tenemos de Jesús. ¿Para qué? Para nosotros poder, en primer lugar, alimentar nuestras almas. Pero hay algo importante en el verso 22. ¿Qué es? Hacer lo que Jesús hizo. Esto no se trata únicamente de ser salvos por Jesús. Esto se trata de ser salvos por Jesús, amar a Jesús, disfrutar a Jesús, vivir como Jesús. Y en ese verso 22, en la segunda parte, nos dice algo que es retador. En amor fraternal, sin fingimiento. Y aquí está el primer imperativo. Amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Deben amarse. Ustedes deben amarse los unos a los otros. Ya aquí no es suficiente ser un simple cristiano. ¿Por qué? Porque los cristianos se pueden representar en el tiempo de Jesús como las multitudes que seguían a Jesús. ¿Lo recuerdan, no? Jesús nunca estaba solo. Jesús estaba lleno de multitudes. Y esas multitudes son cristianos, si quieres llamarle así. Bueno, estoy cerca de Jesús porque quiero ver cómo me beneficio de Jesús. Pero había un círculo muy privado que se le conocía como los discípulos de Jesús, que se ensuciaban con el polvo que Jesús levantaba, que sabían cuando Jesús estaba cerca de ellos, que sabían a quién podían pedir cuando sus vidas estaban pasando por un momento tenebroso. Cuando el mar estaba agitado, sabían a quién debían orar. Conocían a Jesús. Y sabes, estas personas no solamente sabían un poco acerca de Jesús, estas personas dormían con Jesús, comían con Jesús,
sanados con Jesús, a donde Jesús iba, ellos estaban ahí. Incluso oraban con Jesús. La vida devocional de Jesús, allí estaban ellos también. En los medios que Él nos da para que nuestras vidas sean santificadas, ellos estaban allí también cerca. Veían cómo se relacionaban con el Padre, ellos estaban allí, se cansaban también. Hermanos, ellos disfrutaban que Jesús, estaban muy cerca de Jesús. Alguien nos decía hace un tiempo atrás que nosotros fuimos creados, fue para esto, para desear a Jesús, disfrutar a Jesús y depender de Jesús. ¿Y sabes lo que dice Jesús? Ama a tu hermano, porque es tu deber. Y debes amar sin sentimiento, con un corazón puro. Ahora, hay un verso que me llama mucho la atención, que quiero compartir con ustedes, que está en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 13, versos 34 y 35, dice una porción. En esto conocerán que todos sois mis discípulos. ¿En qué? Es si tuvieres amor los unos con los otros. Ahora, de estas personas que están acá, que se consideran cristianos, pero otro fragmento que se consideran discípulos, hermano, amas a tu hermano. Porque si tú no amas a tu hermano con corazón puro, fíjate cómo lo expresa el verso 22. Sin fingimiento, de una manera entrañable, de corazón puro, entonces tú no eres discípulo de Jesús. Si se te dificulta mostrar amor sin fingimiento hacia los discípulos de Jesús, tú no eres considerado un discípulo de Jesús, porque Jesús dice en su palabra que los discípulos de Él se aman los unos a los otros. Ahora, ¿de qué se trata el amor de Jesús? ¿De una taza de café? ¿De un Dios te bendiga al terminar el culto? ¿De una sonrisa? ¿De qué se trata el amor de Jesús? El amor que Jesús habla y que nos enseña acá es un amor sacrificial. El amor que Jesús está diciendo acá es ese amor que lo llevó a la cruz. Ese amor que lo llevó a la cruz sin fingimiento. Es decir, yo los amo a ustedes. ¿Y sabes lo que voy a hacer por ustedes? Voy a ir a la cruz. ¿Sabes lo que significa amar como Jesús ama? Significa renunciar a aquello que no estarías dispuesto a renunciar. ¿Sabes lo que Jesús está diciendo cuando habla en el Evangelio de Juan? Yo voy a renunciar a mi relación con el Padre por amor a ustedes. Yo voy a ser abandonado por el Padre. Yo voy a ir a la cruz por el Padre por amor a ustedes y por amor a mi Padre. ¿Lo recuerdas a Él? Mi alma está turbada y yo no quiero ir a la cruz, pero no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Hermano, cuando tú estás al borde de la muerte, ¿tú quieres morir? No, tú no quieres morir. Pero si eres un discípulo de Jesús, tú dices, Señor, si me toca morir con esta enfermedad, moriré. Pero yo solo te amo a ti. Como decía el salmista ya en el capítulo 18. Te amo, Jehová, solo a ti. Si debo morir, moriré. Eso es todo. Hermanos, ¿sabes lo que Pedro está diciendo? En el verso 22. Que tenemos que amar a nuestros hermanos de manera sacrificial. Con un corazón puro que te lleve a la Dios. Que debes incluso ofender a aquello que amas para que otros sean amados. ¿Qué clase de amor tan fuerte? Pero ¿cómo se logra amar de esta manera? Versículo 23. Necesitas ser renacido por medio de la palabra. Con una simiente incorruptible que es Jesús. Yo no sé cómo está tu vida espiritual hoy día, no sé cómo fue tu semana, si fue difícil, si tu semana fue una semana de apariencia, de engaño, no lo sé, de caos, de desorden, no lo sé. Pero
Si tú examinas tu vida, te ves a ti y tú dices, oh, hay cosas que realmente no están bien en mí, esta semana no he alimentado mi alma de forma correcta, esta semana no he leído la Biblia como debía haberla leído, esta semana no he hecho las cosas como debía haberla hecho. Hermano, hoy es tiempo. Y Pedro te está diciendo a ti y me dice a mí, hoy debes volver a la fuente de vida. Hoy debes volver a la palabra de Dios. Recuerda, hoy vamos a celebrar la cena del Señor. No participes de la cena del Señor sin antes examinar tu vida y cómo está alimentando el Señor. Este es el amor de Cristo, un amor indescriptible, un amor sacrificial. Pero no solo se queda hierba. Vamos a pasar a la segunda parte, la eternidad de la Balaam. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se secó la hierba y la flor se cayó. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta segunda parte, esta segunda estructura, Pedro muestra que la vida del hombre es temporal, en contraste con la palabra de Dios, que es eterna, que permanece para siempre. Y Pedro utiliza esa frase dos veces, en la primera parte y en la segunda parte, la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, la vida mortal acabará, pero los inmortales siempre vivirán. Nosotros, simples mortales, tenemos vida gracias a la palabra de Dios, como lo dice en la primera parte. ¿Okay? Hemos sido renacidos con un nacimiento incorruptible por la palabra de Dios. Nosotros nos alimentamos de una fuente de vida, que es la palabra de Dios. Pero el que tú y yo nos alimentemos de una fuente de vida no garantiza que nosotros vamos a ser resguardados en esta vida. Cuando tú escuchas estas palabras en la audiencia de Pedro, las cosas cambian. ¿Sabes por qué? Porque ellos están siendo perseguidos, ellos están siendo acusados, ellos están siendo prácticamente colocados en tela de juicio y su vida y su reputación está cayendo. Los hombres odian a los discípulos de Jesús. Los hombres odian ¿a quién? A Pedro y a todos aquellos que andan con Pedro. Así que no es popular, no es algo agradable ser un discípulo de Jesús en el momento en que Pedro está escribiendo esta carta. ¿Y saben lo que Pedro le está diciendo a ellos? Tranquilos, peregrinos, ustedes extranjeros, probablemente les vaya a ocurrir como la hierba del campo. Se van a secar. Probablemente Nerón, Roma y sus ciudadanos van a acabar con ustedes. Así como la flor del campo cae, peregrinos. Pero ¿sabes, peregrinos? La palabra de Dios permanece para siempre. Y esta palabra os ha sido anunciada a ustedes. Es decir, la fuente de vida que ha dado vida a los mortales, ella siempre permanecerá. Pero los mortales que son alimentados por la palabra viva y eterna, es probable que morirán. Y gracias a esa verdad, gracias a esa cita que extrae Pedro de Isaías, tú y yo hoy estamos acá. Te pregunto, ¿dónde está Pedro hoy? ¿Está entre nosotros? No. ¿Dónde están los discípulos de Jesús que escucharon la carta de Pedro? ¿Están con nosotros hoy? No. Pero ¿quién está con nosotros hoy? La palabra viva que permanece para siempre, que fue anunciada a Pedro y que Pedro anunció a los hermanos. Esta palabra viva que permanece para siempre ha traspasado generación tras generación. Así que no importa el mensajero, lo que realmente importa es el mensaje.
Así que cuando nosotros vayamos a hablar, no hablemos de nosotros, porque recuerda, somos mortales. Vamos a secarnos como la hierba del campo y vamos a caer como la flor. Pero si tú y yo anunciamos la palabra del Señor, ella vivirá para siempre. Pero quiero que vaya conmigo al verso 24, porque hay algo interesante en el verso 24 que no hemos dicho. Porque toda carne, no solo se trata de los cristianos, sino de toda carne. Incluso Nerón iba a desaparecer. No solo se trata de los cristianos, los enemigos de Cristo, ellos también caerán como la flor del campo y se secarán como la hierba. Así que toda la humanidad tiene un fin. ¿Dónde está Nerón? ¿Dónde están los perseguidores de Jesús? ¿Dónde están los fariseos? ¿Dónde están los herodianos? ¿Dónde están estos políticos que estaban en contra de la iglesia? ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde están los hombres más sanguinarios del cristianismo? ¿Dónde están? Y la pregunta es, se secaron como la hierba del campo. Vivieron entre nosotros, pero desaparecieron. Y hoy no están. Pero la palabra de Dios sigue estando. Es fascinante poder recordar que se trata de un mensaje eterno enviado a mortales para que alcancen la salvación de Dios. La simiente divina que produce el nuevo nacimiento nada tiene que ver con la temporalidad humana. Aunque ellos probablemente murieran en manos de Roma, la palabra de Dios nunca moriría. ¿Sabes lo que produce la palabra de Dios? Vida. Así que cuando tú estés así, que tú dices, no, yo no puedo más, es un caos, es un desorden, mi vida no es un reflejo de Jesús. ¿Sabes todo lo que necesitas? Cuando tu vida sea un caos, cuando tu iglesia sea un caos, cuando tu comunidad sea un caos, tu país sea un caos, ¿sabes lo que necesitas? Solo necesitas proclamar la palabra. ¿Recuerdas la frase en Génesis? Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Sabes lo que produjo toda esa frase? Orden. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Y después que comienza, y dijo Dios, hágase esto. Y todo fue ordenado. Y dice cada texto, y fue bueno. Y termina diciendo, y fue bueno. Y después, cuando crea el hombre, dice, y fue bueno en gran manera. Así que si tú deseas que tu vida sea buena, si tú deseas que tu trabajo sea bueno, si tú deseas que tu iglesia sea igual, que tu vida sea igual, que tu matrimonio sea igual, que tus hijos sean igual, ¿qué necesitas? Solo necesitas, hermano, venir acá y hablar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué es bueno que tú y yo ahora oremos en conformidad a la palabra? Porque nuestras vidas comienzan a cambiar. Porque ahora comenzamos a orar la Biblia. Y si oras la Biblia, y si lees la Biblia, y si adoras la Biblia, y si vives la Biblia, nunca te vas a equivocar. ¿Sabes por qué? Porque estás repitiendo algo que es vivo, que es eficaz y que es eterno. Pero si tú comienzas a orar lo que tú crees acerca de Dios, o lo que tú conoces o sabes acerca de Él, te vas a equivocar en cualquier momento. En cualquier momento te vas a equivocar. ¿Sabes? La mayor preocupación para el peregrino en nuestro día es que se olvide que es un peregrino. La mayor preocupación para cada uno de nosotros es que nos olvidemos que nosotros no somos de este mundo y que comenzamos a vivir en conformidad a la cultura de este mundo y que de repente comienzas a observarte a ti, a tu familia, a tu vida y tú dices, yo quiero esto que el mundo desea. Hermano, lo único que tú y yo necesitamos es a Jesús, más nada.
Álvaro Einstein decía que todo lo demás es pasajero. Desea, solo debes desear una cosa. Así que desea a Jesús, sé diferente, desea a Jesús, ama a Jesús, disfruta a Jesús. Depende de Jesús, que tu vida realmente anhele a Jesús. Vamos a ir a nuestra tercera y última parte. Deseo por la palabra experimentar. Capítulo 2, verso del 1 al 3. Está otro imperativo: dejando pues toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y todas las difamaciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación, si es que habéis gustado que el Señor es benigno. Fíjate lo que Pedro dice acá. Ahora Pedro le da otro nombre a la palabra de Dios que vive y que es eterna, y le llama leche espiritual. En el verso 22 le llama la verdad. En el mismo verso 23, ¿sí?, más adelante le llama que esta palabra es viva y permanece para siempre. En el verso 25 le llama la palabra del Señor, que permanece para siempre. También le llaman la palabra que es anunciada por medio del Evangelio. Luego en el verso 2 del capítulo 2 le llama la leche espiritual. Todo esto tiene que ver con la palabra de Dios, con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Pero la realidad es que va más allá de un simple libro. Esto tiene que ver con una persona. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad. Así que esta verdad con la cual nuestras almas son purificadas es Jesús. Esta verdad o esta palabra que vive, ¿sabes quién es? Es Jesús. Él es la fuente de vida. Dice que permanece para siempre la palabra de Dios. ¿Sabes quién es esta palabra? Jesús es eterno. Dice que esta es la palabra del Señor. Jesús es el Señor. Y queridos hermanos, dice que debemos desear esta leche espiritual. Pedro nos está diciendo que debemos desear, estar hambrientos, anhelar de manera desesperada a Jesús. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Tú quieres vivir como Jesús? Anhela a Jesús. Mira, todos los que estamos acá reunidos, algo anhelamos. Y eso que tú anhelas, en eso te conviertes. Esa es la realidad de la vida. Si no eres discípulo de Jesús, déjame decirte, querido amigo, que tú anhelas algo. Puede ser dinero, puede ser salud, puede ser algo que ames, tu familia, tus hijos, algo. En eso tú te conviertes. Ese es tu Dios. Por eso tú lucharás. Eso es lo que tú vas a anhelar. En el caso de nosotros, los discípulos de Jesús, hay una sola cosa que debemos anhelar: estar en su casa en todos los días. Estar cerca de Él todos los días. Hermanos, la vida misma es lo que deseamos. Deseamos a Jesús. Hermanos, deseamos la eternidad. Deseamos, hermanos, esta leche espiritual. Eso es lo que nosotros más deseamos y más anhelamos en esta vida. Y si tú deseas eso, entonces tú debes desechar otras cosas. Y es allí donde Pedro dice: tú debes desechar todo aquello que te hace contrario a Jesús. Tú debes desechar todo aquello que Jesús desecha. ¿Recuerdas el primer imperativo, la primera demanda? ¿Cuál era? Amaos los unos a los otros sin fingimiento y con corazón puro. Pero en el verso 1 del capítulo 2 hay ciertos pecados, y no es una lista detallada, porque Pedro no está interesado en realizar una lista detallada de todos los pecados. Pedro está interesado en describir pecados que atentan contra la vida de un discípulo de Jesús en relación a otros. Estos pecados pueden ser pecados en los cuales nosotros a veces razonamos.
Bueno, pero esto no es tan mal. Esto no está tan mal. Y Pedro está diciendo, tú estás obligado a desechar estas cosas. Toda malicia. ¿Ha habido malicia en tu corazón esta semana? ¿Qué tal cuando Dios prospera a un hermano y no te prospera a ti? ¿Te molestas? Cuando le va bien a alguien, ¿no te molestas, no te irritas en tu corazón? ¿No ha pasado esto esta semana? Quizás si eres un emprendedor, viste que el vecino tuyo vendió el 50% de la mercancía, pero a ti te quedó el 99% y no te quedó el 100% porque lo otro se lo comió tu esposo, tú sí. Es como pasan conmigo a veces. ¿Existe alguna malicia dentro de ti? Y quizás te digan, no hermano, yo realmente soy un cristiano. No ha habido malicia esta semana. ¿Qué tal cuando has pedido un dinero prestado por alguna necesidad y nadie te lo presta? Tu corazón no se llena de rencor, de enojo, de molestia. Todo lo que tú has hecho por otros y ahora nadie puede prestarte ayuda a ti. ¿Cómo reaccionas tú? No, eso no pasa conmigo, hermano. Tú estás diciendo cosas que pasan con otros. Bueno, si tú ves la vida de los discípulos de Jesús, aquellos que se llenaban de polvo cuando Jesús caminaba, estas personas discutían y tenían malicia entre sí. Se molestaban porque quizás unos iban a estar en un lugar más prominente que otros. Esto tienes que desechar si deseas ser un discípulo de Jesús, si deseas amar a Jesús. Hipocresía. Oh, hermano, ¿cómo estás? Imagínate ahorita, espérate unos minutos cuando termine el culto. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Y te ríes. Y por dentro estás mal. Ah, no, pero nos enseñaron a nosotros a ser hombres valientes y fuertes. Aquí no lloramos y todo está bien. Cuando nuestras esposas nos dicen algo, silencio, yo soy el que mando acá en la casa. Aquí se hace lo que yo digo. De repente llega a casa, ¿cómo está todo? Ah, no, todo bien. Y le pregunta a la esposa, ¿y cómo está tu matrimonio? Bien, todo bien. Aquí no pasa nada. Hipocresía, apariencia, engaño. Mis queridos hermanos, seamos transparentes. La realidad es que no todo está bien. La realidad es que tenemos lucha porque a veces nosotros le decimos a nuestras esposas que hagan esto y ellas no lo hacen. O a veces nuestras esposas nos dicen a nosotros, hagan esto y nosotros no le hacemos caso. A veces el bebé me dice, tú tienes que esperar, te venga un tercero y te lo digo. Y yo, ya entendí. Se molestan porque no hacemos caso, pero es la realidad. Nosotros los hombres queremos que venga un pastor, alguien reconocido, que sea, no sé, el más influyente en nuestra vida y nos diga, esto es lo que tienes que hacer. Para nosotros hacerlo. Pero vivimos con una persona que está a nuestro lado, que nos conoce más que el reconocido pastor y no le hacemos caso. ¿Cómo queremos nosotros ser como Jesús? Si Jesús está utilizando nuestra familia para que nosotros seamos como Él y nosotros no estamos interesados en escuchar a nuestra familia. ¿Sabes lo que significa eso? Que no estamos interesados en escuchar a Jesús. Esa es la realidad. Ser alimentados de Jesús, nutrirnos de Jesús, desear a Jesús, mi querido hermano, es que realmente haya una necesidad interna. Mira, esto tiene que ver con desear. Imagínate un niño. Un bebé no negocia con nadie. ¿O sí? Cuando usted tiene a su niño allí, ese bebé que está allí, cuando ese niño tiene hambre, a él no le importa si está en el culto, si está en la iglesia, si está donde esté, si son las 3 de la mañana, 2 de la tarde. No, yo lo que tengo es hambre. ¿Y qué es lo que va a hacer el niño? Llorar, forma un escándalo y comienza a llorar. ¿Cómo se calma el niño? Dándole leche materna, ¿cierto? Se queda aquí. Tú y yo deberíamos ser igual al niño. Llorar, hermano, en donde sea. Si es en la iglesia, si es en el trabajo, donde sea, necesito de Jesús.
Si vas manejando en tu carro, llora y grita de forma desesperada y dile, yo necesito de ti. Necesito de ti, Señor. Contempla a Jesús en la creación. Cuando tú vas manejando y tu carro no tiene ningún tipo de falla y sabes que no le aparece ningún aparatico allí de colores, que si no está la lámpara de Aladín, gracias, Señor. Disfruta a Jesús. Jesús está allí. Porque si no, vas a tener que llevar tu carro al mecánico. Y si no aparece esa cosita amarilla de motor, gracias, Señor. Hermano, cuando llegues a tu oficina, cuando llegues a casa, disfruta a Jesús y dile, gracias, me has traído a este lugar. Tú has hecho esto. En las pequeñas cosas disfruta a Jesús. Desearlo. Cuando tú no deseas algo, no va a pasar nada. Mira, yo ayer tenía una ganas de comer parrilla. Yo tenía el deseo. Pero tú sabes que cuando uno tiene un deseo, uno tiene que comunicarlo, ¿no? Pues si tú no comunicas y te quedas callado, no va a pasar. Así que yo llego y le digo a mi esposa, ay, una parrilla. Ella me dice, no, lo que pasa es que hoy amanecí mal del estómago. No sé, bueno, pero cualquier cosa me avisa. Y tú sabes, yo voy hasta el centro, después venía al camino y yo, pero ¿será que nada le traen? No, bueno, quizás una hamburguesita. Pero bueno, una hamburguesita por lo menos la pedimos con bastante proteína para él. No, se me quitó. Ah, no, me molesté. No. Vine a la casa a tomar sopa. Pero para ella no hubo. Ojalá que así sea nuestra forma de actuar para con Jesús. Mira, yo necesito a Jesús, háblame de la palabra. Y cuando no te hablen de Jesús, y cuando no te hablen de la palabra, ¿qué va a ocurrir? Yo me molesto, chico. Ajá, pero ya va, ¿hasta cuándo? No comenzamos el altar familiar y estás hablando de todo, menos de eso. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. Nos reunimos en familia al altar familiar, vamos a orar. Y de repente comenzamos a hablar de todo lo que pasó media hora y alguien en la familia dice, ajá, ¿cuándo oramos? ¿Y cuándo leemos? Hermano, ojalá nosotros podamos desear a Jesús de una forma intensa. Pero para esto, desecha malicia, engaño, hipocresía, envidia, chisme, todo esto. Ahora, ¿cómo es que podemos llegar a desear de esta manera tan desesperada a Jesús? Último verso. Si es que habéis gustado que el Señor es conmigo. Para desear a Jesús, tú necesitas haber experimentado a Jesús. Para que tu familia desee a Jesús, ellos necesitan experimentar. Así que las marcas de un discípulo de Jesús, mi querido hermano, si le quieres llamar de esa forma, alimenta, purifica su alma con la palabra de Dios. Obedece a Jesús. Ama a sus hermanos como Jesús nos ama a nosotros. ¿Qué otra cosa podemos nosotros ver acá? Los discípulos de Jesús van a morir en cualquier momento, se van a secar y van a caer como la flor. Pero aquella palabra que les ha dado vida permanecerá para siempre. Y esa palabra va a ser anunciada siempre. Los discípulos de Jesús desechan lo que Jesús desecha. Los discípulos de Jesús anhelan lo que Jesús anhela. Pasar tiempo con el Padre, orar al Padre, estar cerca del Padre, cerca de los suyos. Los discípulos de Jesús experimentan a Jesús. Mis queridos hermanos, cuando nosotros probamos a Jesús, hemos llegado entonces a experimentar a Dios. Experimentar a Jesús tiene que ver con involucrar todos los sentimientos. Tiene que ver con involucrar tus emociones. Tiene que ver con involucrar todas las cosas. Hermanos, leyendo un buen libro, este libro me recordaba algo. Siempre tenemos que estar haciendo dos cosas a la vez. ¿Sabes? Que a veces decimos, somos buenos solamente haciendo una sola cosa. No. Siempre hagamos dos cosas a la vez. Estemos predicando un sermón hoy, pero a su vez estemos con Jesús. Esté en esa silla o en ese banco escuchando un sermón, pero también esté consciente de Jesús. Jesús está allí. Cuando vayas a comer,
O cuando hoy quizás le provoca comer la parrilla. Entonces, voy a comer una parrilla y Jesús tiene que estar allí también, comiendo carne, chorizo, pollo, lo que sea. ¿Ok? Mañana, cuando tengas que trasladarte tu vehículo, recuerda, no estás manejando solo. Jesús está al lado tuyo. Cuando estés bajando un motor, no lo bajas solo ni lo desarmas solo. Jesús está allí. Jesús está involucrado en todo lo que haces. Recuerda que te dije que Él no está interesado en llevarte al cielo, sino traer el cielo a ti. Sí, el cielo debe impregnar todo aquello que tú vas a hacer durante esta semana. Así que debe estar involucrado en tus relaciones, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en todo lo que haces, hermano. Debes anhelar y desear cada vez más a Jesús. Así que voy a terminar con dos aplicaciones. Querido hermano, recuerda desechar aquello que te separa de Jesús y comienza a desear la palabra de Jesús con todo tu corazón. Si haces esto, serás un reflejo de Jesús en cada decisión que tomes. Desea a Jesús, disfruta a Jesús y depende de Jesús para vivir. Estimado amigo, tú que estás hoy acá, primera vez que has venido a este lugar o quizás has venido de manera regular, quiero que recuerdes que tu vida es un reflejo del verso 1 del capítulo 2. Hay malicia, engaño, hipocresía, envidia y difamación. Y eso es el reflejo de un corazón sin Jesús. Pero para desear a Jesús, para desear la palabra de Dios, tú necesitas una transformación. Tú necesitas que la palabra de Dios transforme tu vida en él. La simiente incorruptible puede hacer esto. Jesús. Jesús puede cambiarte, puede transformarte, puede hacerte una persona diferente. Amigo mío y hermano, esto no es una transacción de la vida de un tiempo. Esto es una transformación. Si no vives como Jesús, no eres discípulo de Jesús. Así que concluimos que el deseo por Jesús surge de haber experimentado la palabra de Jesús. Por tanto, no olvides, desear la palabra de Dios nos permite vivir como Él.